El eje X, la recta tangente y la recta normal a la curva, la que tenemos ahí, en el punto 8,2 forma un triángulo. Determinar el área de dicho triángulo. Bien, entonces, como primer paso, vemos que acá nosotros podemos introducir una variable, es decir, vamos a anotar cambio de variable u igual a, por ejemplo, y dividido entre x. ¿Por qué? Porque se repite en todas partes. Y además vamos a notar acá que la función se puede anotar netamente en función de u, es decir, con este cambio de variable acá yo puedo anotar 4 elevado a la raíz de, acá tengo el recíproco de u, es decir, 1 dividido entre u, más 4 elevado a la raíz de u igual a 18. Entonces, con ese cambio de variable lo que me queda es una función de esta forma. F de u igual a f de u igual a 18. Ahora, tengo esta función. Para poder hallar la derivada de y tenemos que aplicar derivación implícita. Entonces, vamos a aprovechar que la función se puede anotar de esta forma para hallar la derivada de una manera más fácil. Es decir, acá, aplicando derivación implícita respecto de x, lo que voy a tener es por las reglas de la cadena. Mi función f depende de mi variable u y mi variable u va a depender de x. Bueno, depende de y y de x, pero como y depende de x, u en total depende de x. Vamos a aprovechar esto para decir que al derivar implícitamente lo que voy a tener es derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de x en el miembro izquierdo y en el miembro derecho derivada de una constante me da 0. De acá tengo dos soluciones. La primera solución me dice que la derivada de f respecto de u es igual a 0 y la otra solución me dice que la derivada de u respecto de x es igual a 0 también. Entonces nos sirve esta conclusión, la derivada de u respecto de x igual a 0. Habiendo dicho eso, entonces vamos a hallar la derivada de u respecto de x y lo vamos a igualar a 0. Nuestra función u era y entre x. Entonces derivada de u respecto de x va a ser igual a lo siguiente. Vemos que acá tenemos que aplicar derivación implícita porque no está despejada nuestra función y. Es decir, voy a derivar implícitamente a la ecuación que tengo ahí y lo que voy a tener es en el miembro izquierdo derivada de u respecto de x. En el miembro derecho tengo, aplicando la regla del cociente, en el numerador voy a tener derivada de y respecto de x. Lo que voy a hacer es anotar eso como y', por el denominador sin derivar x menos el numerador sin derivar y por la derivada de x que va a ser 1, dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Al igualar a 0 esta expresión, esta x al cuadrado puede pasar al otro lado a multiplicar. Me va a quedar y' por x menos y igual a 0. Y despejando de acá, derivada de y respecto de x había sido igual a y dividido entre x. Bien, ya tenemos la derivada. Ahora evaluamos esta derivada en el punto que nos han indicado. Tenemos derivada de y respecto de x. Había sido igual, con y igual a 2 me va a quedar 2, x igual a 4, 2 entre 8. X igual a 8, perdón. Simplificando, ¿cuál me va a quedar? Un cuarto. Bien, ahora como siguiente paso, vamos a recordar la ecuación de la recta tangente y de la recta normal. La recta tangente estaba dada por esta expresión, donde su pendiente siempre es la derivada de nuestra curva evaluada en el punto sobre el cual estamos hallando nuestra recta tangente. Y en la recta normal lo único que cambia es la pendiente, que va a ser una pendiente que con nuestra pendiente en la recta tangente cumple la ecuación de rectas perpendiculares. Las pendientes multiplicadas me dan menos 1. Nuestro punto en el cual estamos trabajando es 8 y en y es 2. La ecuación de la recta tangente entonces en este punto va a ser según la fórmula y menos y sub 0, que en este caso sería 2, igual a la pendiente, que había sido un cuarto, por x menos x sub 0, que había sido 8. Simplificando esta expresión me va a quedar y igual a un cuarto de x. Ahora la ecuación de la recta normal, según la fórmula de nuevo, vamos a tener que es y menos 2 igual a, el recíproco con signo negativo me va a quedar menos 4 por x menos 8.
Simplificando esta expresión nos va a quedar y igual a menos 4, x más 34. Ya. Graficando las curvas te va a quedar que la recta tangente es más o menos algo así y la recta normal algo como esto. Decimos además que tienen un ángulo de 90 grados entre ellos. En el punto 8,2 además se van a cruzar, ¿estamos de acuerdo? Entonces de ahí decimos, para poder hallar el área del triángulo que forman con el eje X, para poder hallar el área del triángulo que forman en el eje X, vamos a aplicar la fórmula área igual a un medio de la base por la altura. Como base vamos a tomar a este segmento en el eje X y como altura vamos a tomar a esta altura de acá. Vemos que la altura no va a ser más que la imagen de alguna de nuestras dos rectas en el punto de intersección de las rectas. Pero aquí ya tenemos el dato, que el punto de intersección es 8, es decir, x igual a 8. Entonces, bastará reemplazar en alguna de las dos ecuaciones para tener la altura. Entonces, si x es igual a 8 en alguna de las dos rectas, entonces y va a ser igual a la altura. Entonces tenemos altura igual, más fácil está en esta ecuación, reemplazando me va a quedar 8 entre 4, 2. Entonces esta es nuestra altura. Solo nos faltaría encontrar nuestra base. Ahora vemos que nuestra base la podemos encontrar como la suma de dos segmentos. Estos dos segmentos de acá. O también como la resta entre las intersecciones siguientes, x sub 1 y x sub 2. Es decir, la base se puede encontrar como x sub 2 menos x sub 1, donde x sub 1 es la intersección de la recta tangente con el eje x y x sub 2 es la intersección de la recta normal con el eje x. Entonces hay que encontrar esas dos intersecciones. Bien, acá tengo las dos rectas, la tangente y la recta normal. Ahora, para poder encontrar la intersección de la recta tangente con el eje x, vamos a ver que va a bastar con hacer y igual a 0. Entonces, en la recta tangente, si y es igual a 0, entonces x resolviendo me va a dar 0. Así que x1 había sido igual a 0. Lo mismo hacemos para la recta normal. Le damos el valor de y igual a 0 y te va a quedar por este lado. Si y es igual a 0, entonces despejando, x te va a quedar seguramente 34 entre 4 y simplificando 17 medios con signo positivo. Entonces x2 había sido igual a 17 dividido entre 2. Ahora, por tanto decimos que la base había sido igual a x2 menos x1. Te va a quedar 17 dividido entre 2 y reemplazando en la fórmula del área decimos que el área había sido igual a un medio por la base que había sido 17 dividido entre 2 por la altura que había sido 2. Se simplifica esto con esto y me queda finalmente que el área había sido 17 entre 2.